Bueno, muy buenos días, mi nombre es José Fernando Muñoz. Hago este video para sustentar el proyecto final de la materia de Informática 2 enfocada en química. Bueno, para empezar, la problemática que yo voy a escoger o el proyecto tiene como título el flujo de trabajo quimioinformático para la búsqueda de nuevos inhibidores. Y es que para darle un poco más de introducción y contexto a la problemática, Eh, es que la malaria es una enfermedad infecciosa devastadora causada por el parásito Plasmodium falciparum. Actualmente la comunidad científica se enfrenta a un reto crítico, y es que el parásito ha desarrollado una resistencia alarmante a los fármacos tradicionales como lo es la cloroquina y los derivados de la artemisinina. Para poder descubrir un nuevo fármaco en laboratorio convencional mediante química húmeda, que esto es ensayo y error, es un proceso que toma entre unos 10 y 12 años. El gasto que se hace ahí es bastante, tanto en tiempo, en dinero, y genera muchísimos residuos. Entonces, pues tiene varios factores a manejar. Aquí es donde la informática revoluciona toda esa parte de la química. Y es que a través del tamizaje virtual o el virtual screening podemos utilizar el poder de las computadoras para filtrar millones de moléculas en minutos, identificando cuáles tienen el potencial estructural exacto para combatir al parásito antes de gastar recursos en un laboratorio real. Esta propuesta metodológica cuenta con un sólido sustento científico y está basada en el artículo que luego se va a dar en referencia, el cual es de Rocha y colaboradores del 2022 en el Journal of Molecular Modeling, donde demuestran la viabilidad y la altísima eficiencia de aplicar filtros computacionales para optimizar la búsqueda de agentes antimaláricos. Bueno, pasando ahora con la sección del diseño metodológico, eh, pues teniendo en cuenta toda esa problemática, estructuré este diseño metodológico computacional respondiendo rigurosamente a las cuatro preguntas fundamentales que se plantean en el PDF del proyecto final. Es que primero, ¿cómo o qué representaciones moleculares usaremos y por qué? Bueno, pues esto se vino trabajando durante todo el semestre en el curso y es como lo más fácil y lo más sencillo de identificar para nosotros como estudiantes y también como químicos. Y es que en este flujo de trabajo pues se utilizó principalmente la representación Smiles. Eh, Elegí Smiles porque pues el Smiles traduce la compleja estructura bidimensional o tridimensional de una molécula en una sola línea de texto plano. Esto es ideal para la informática, ya que permite que la computadora procese de forma masiva y ligera miles de estructuras químicas como si fuesen el texto simple, optimizando el uso de la memoria. Eso también se va a ver un poco más adelante. Pasando ahora con el punto 2, ¿qué bases de datos utilizaré y por qué? Haré uso de PubChem y ChemBL, ya que estas bases de datos son públicas y gratuitas, son esenciales porque contienen repositorios curados científicamente con millones de compuestos, ya que tienen datos experimentales reportados de la actividad biológica IC50, que es contra el parásito de la malaria. Pasando ahora con el tercer punto, cómo se organizará y cómo procesaré los datos. Los datos moleculares se descargan en formato plano CSV y se organizarán en el entorno de Python mediante las librerías Pandas. Eso nos permite estructurar la información en matrices bidimensionales llamadas data frames. Ahorita más adelante vamos a ver el data frame que se creó. Y pues en los data frames es donde cada fila es una molécula y cada columna es una propiedad. Para la visualización de los datos químicos utilizaremos gráficos estadísticos avanzados generados por las librerías de Matplotlib y Seaborn. Y ahora con el último punto, el cuarto punto, ¿qué herramientas informáticas se seleccioné y por qué? Como herramienta informática especializada, seleccioné el RDKit, que es la librería quimioinformática de código abierto para Python, ¿cierto? La elegí porque posee los algoritmos necesarios para leer las cadenas de Smiles
interpretar su química y evaluar automáticamente la regla de Lipinski o la regla de los 5. Esta regla predice si una molécula tendrá una buena absorción y biodisponibilidad oral basándose en 4 límites. El primero es el peso molecular a menor de 500 gramos sobre mol, el segundo es el logaritmo de P, que tiene que ser menor a 5, y los límites en donadores y aceptores de hidrógenos. Como herramientas no especializadas, se usó el entorno de la nube de Google Colab y las librerías de análisis de datos en estándar de Python. Pasando ahora con la parte del código, la explicación, pues una explicación breve. En la primera celda podemos ver que se ejecutó la instalación del RDKit mediante la consola e importamos los módulos necesarios para el tratamiento de los datos y los gráficos. En la segunda parte realizamos bueno, en la segunda celda realizamos la simulación de un dataset real que podríamos descargar de PubChem. Incluimos moléculas de control como la cloroquina, la artemisinina, junto con otras moléculas de prueba en formato SMILES. Posteriormente, se programó una función computacional personalizada. Cabe recalcar que esto fue con ayuda de la inteligencia artificial para poder lograr esto de manera exitosa y un poco más ordenada, ¿cierto? Esta función toma cada cadena de Smiles, utiliza los descriptores moleculares de RDKit para calcular matemáticamente su peso molecular, su coeficiente de participación U-octanol agua, que es el logaritmo de P, y sus puentes de hidrógeno. Al final, el código evalúa la regla de Lipinski y nos genera un data frame organizado de pandas, donde vemos de inmediato qué moléculas pasan el filtro y cuáles se descartan. Esto se puede ver al final con un true o con un false. Y como último, en el tercer bloque, pues utilizamos Seaborn para graficar los resultados y analizar el espacio químico en ese gráfico de dispersión. Cruzamos el peso molecular en el eje X contra la lipofilicidad del logaritmo, que es el logaritmo de P, en el eje Y. Los puntos verdes representan los candidatos aprobados que se cumplen las condiciones químicas para hacer un fármaco viable, mientras que los puntos rojos son los compuestos que la computadora descartó automáticamente. Las líneas punteadas marcan visualmente los límites de la regla de Lipinski, como podemos ver acá. Algo bien chévere de esta parte de la gráfica de dispersión es que se puede ver, se puede ver cuál sección estamos viendo, qué estructura estamos viendo, cuál cumple. Acá están los límites. eh, es bastante intuitiva, bastante interactiva. Acá también podemos hacer un acercamiento de las moléculas que queremos ver en los puntos en que se encuentran y todo. Y por último pasamos a una modelación 3D de las 4 moléculas que se evaluaron, de las 5, perdón. Esto se hizo mediante la instalación de PY 3mol. Se tomó un diccionario de las moléculas asignadas, se le asignó variables, nombre de variable a cada código SMILES, y luego se generó el Visualizer 3D con este pequeño código de acá. Generó estas moléculas y pues como la gráfica de dispersión anterior, estas también son interactivas, podemos alejar o acercar las moléculas, hacer el conteo de electrones, todo esto se saca desde PubChem y pues es bastante interactivo, se puede visualizar de una manera mejor las estructuras químicas. Ahora pasando con los resultados esperados, pues con la aplicación de este diseño metodológico a gran escala, los resultados esperados consisten en lograr una reducción drástica y automatizada de las bibliotecas, de millones de compuestos a solo una pequeña cantidad. Esto permite que los químicos en el laboratorio de síntesis o farmacología vayan a la fija, ahorrando años y años de experimentación a ciegas. Como se puede observar también en pantalla, las referencias consultadas para el desarrollo de este flujo
corresponden a la literatura científica real y completamente verificable, también cumpliendo eso con el rigor académico que exige pues, la universidad. Y como último, la reflexión que tengo, o más bien como la conclusión final de todo este curso, eh, es que el papel que está cumpliendo la informática y la computación en nuestra disciplina y lo que es la química, nosotros como químicos, eh, es bastante importante, ya que la programación en Python y la quimioinformática ya no deben verse como herramientas ajenas o como si fueran exclusivas solo para los ingenieros. Hoy en día es una extensión fundamental para nuestro laboratorio. Aprender a comunicarnos con las computadoras nos transforma en químicos modernos y mucho más competitivos. Y eso inclusive se hablaba en los cursos. Un químico que tenga estas habilidades en química computacional abre muchísimas puertas y adicional también nos abre mucho las puertas a la química verde, ya que esto nos ahorra muchísimos procesos. Nos permite predecir la toxicidad, solubilidad y viabilidad de compuestos de una forma más teórica, disminuyendo drásticamente el uso innecesario de los reactivos, reactores y la generación de desechos peligrosos en laboratorio. Todo esto mediante un descarte inteligente previo. Considero que este curso nos brinda invaluables bases para un futuro de la investigación científica. Pues bueno, esto fue todo por mi proyecto final. Espero que haya sido de su agrado, profe, y muchísimas gracias por su atención.